saneamiento urbano en la investigación socioecológica. El doctor es doctor en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, Ciencias Occidente, profesor investigador y coordinador en turno del programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis, Colsan, y de su maestría en Gestión Sustentable del Agua. Actualmente trabaja en conjunto con el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Querétaro en un proyecto interdisciplinario sobre la manera de abordar e integrar los aspectos tecnológicos y sociales en los estudios sobre agua y medio ambiente, y en su investigación aborda problemas sobre la gestión de residuos en el saneamiento urbano y las dimensiones sociales de la economía circular. Su más reciente publicación lleva por título Gestión de residuos en un clima cambiante en la revista Vínculos 2023, en el cual examina la crisis de basura en el sur global y su creciente efecto en el clima del planeta. Su más reciente conferencia de divulgación ha sido la recolección de residuos en las ciudades y el desafío de los hechos. 2023, una última solicitud a todos los asistentes, tanto los que están en Zoom, que son los que están inscritos en el seminario, como los que están en redes sociales a través de Facebook, es que por favor nos hagan llegar sus preguntas a través del chat para hacérselas llegar a los doctores, y una vez que termine su intervención cada uno de ellos, abriremos un espacio de 10 minutos para que los doctores puedan contestar sus preguntas. Pues sin más, doctor Francisco, es de veras un gusto tenerlo por acá. Le cedemos la palabra. ¿Qué tal? Gracias, Gerardo. Me parece que hay un micrófono abierto ahí de sala virtual que hace un poquito de ruido de pronto. No sé si Así, puedan correcto. cerrarlo, ¿verdad? Es correcto, doctor. Iniciar. Ok, bueno, pues debe ser primero, pues un agradecimiento, ¿verdad? Por la invitación. Voy a cerrar mi puerta porque se escucha muy... No, está bien, yo creo que ahorita se va el ruido. De nada, les decía gracias por la invitación. Fue para mí un agrado recibirla. Un seminario internacional siempre es bienvenido, sobre todo en la especialidad de uno, ¿verdad? Las ciencias sociales, la sociología. Y pues yo no dejé de pasar la oportunidad para hablar, presentar mi tema, ¿no? Que es un tema que no es muy común en el área de la sociología. Yo tengo enfrente de mí 3 obras importantes y una revista que voy a recomendarles para que los que no sepan mucho del tema se enteren y ojalá y se interesen, y para los que ya saben, pues profundicen, ¿no? Me lo mencionaba hace un ratito en mi presentación, anfitrión. Mi más reciente publicación está en esta revista que se llama Vínculos. Y si se fijan, el título de la revista es La ciencia social de la basura. Se nos invitó a ese número especial de Vínculos a los basurólogos más metiches de México. Somos basurólogos en el sentido de que todos somos nietos, algunos egresados de la ciencia de la basura de la Universidad de Arizona. En la Universidad de Arizona, en Tucson, en 1973, el año pasado se cumplió medio siglo, hace 50 años, surgió un proyecto de investigación muy importante que se llamaba el Garbage Project, el proyecto basura de la Universidad de Arizona, iniciado por un arqueólogo muy importante. Tenía un nombre muy difícil, yo le llamo Guillermo Lorenzo para que la gente lo conozca, William Lawrence. Un arqueólogo de la Universidad de Harvard, de este calibre, que vino a hacer estudios sobre arqueología y vida material en Yucatán, sobre los mayas, y acabó interesándose en los vertederos, en los residuos de basura de los mayas, ¿verdad? Donde ellos tiraban su basura, y se volvió loco a partir de entonces con el tema. Cuando regresó a Arizona, propuso en su clase de cultura material a los estudiantes pues que vinieran con ideas y proyectos sobre arqueología, ¿no? Sobre cómo la arqueología, la cultura material, revelaba parte de nuestras vidas.
y un par de estudiantes nos sorprendió proponiéndole un proyecto para analizar la basura de dos tipos de familias, familias en Tucson, ¿verdad? Familias americanas, estadounidenses, a analizar su basura y ver qué revelaba su basura sobre ellos, comparado con un estudio de una familia mexicana, migrante, y su basura, y lo que revelaba la basura de unos y otros, ¿no? Y bajo el dicho de que por su basura los conocerás. Y desde entonces el profesor se encantó con el proyecto, le convenció la idea de que efectivamente nuestra basura revelaba mucho de nosotros, los residuos, y si quieres conocer a alguien puedes empezar o tratarlo de alguna manera por su bote de basura, ¿no? Si vas al bote de basura del doctor Aguilar, del doctor Jaramillo, de mi doctor, dirá mucho más sobre nosotros que nosotros mismos, que somos más discretos por la basura. Y ese proyecto pues dejó una gran escuela, ¿no? Una gran escuela que terminó en México con uno de los basurólogos más importantes en Latinoamérica, Gerardo Bernache, que es nuestro padrino desde Arizona, y que coordinó ese número. Y ese número es importante porque vienen un montón de artículos, entre los cuales destaca una bibliometría. No sé si ustedes estén familiarizados con la metodología. La bibliometría es una manera sistemática, eh, convencional, acreditada, de hacer revisión literaria cuantitativa y extraer deducciones del trato que serán los temas. Y una de las autoras de este libro hizo una bibliometría sobre el tema del estudio de la basura, de los residuos del saneamiento en México. Pues la verdad es que es un área de oportunidad, no hay mucho. Una área, saneamiento, la gestión de residuos, el abasto de agua limpia, el drenaje, el alcantarillado, el saneamiento de ríos, las inundaciones. Son temas que, aunque no lo parezca, están todavía muy olvidadas, muy dejadas de la mano de la sociología. Por eso me interesé cuando me invitaron a presentar mi caso, ¿no? Entonces, mi idea es repasar un poco mi experiencia y mis más importantes lecturas. Ya les repasé una, se los recomiendo. Vínculos es muy importante, para que vean en qué áreas de la sociología del saneamiento hay oportunidad. Y les decía, entonces voy a repasar mi experiencia y mis lecturas más notables, no sé, representativas, para platicarles sobre el saneamiento en la investigación sociológica. Mi primera aproximación al tema del saneamiento fue cuando realizaba estudios de comunicación. Y haciendo estudios de comunicación estaba interesado en el seguimiento periodístico de temas trascendentes. Y uno de los temas que más me llamó la atención en aquel tiempo aquí en San Luis Potosí, donde yo resido, donde trabajo en el Colegio de San Luis, eh, era una propuesta de las autoridades locales para postular a San Luis, al Centro Histórico de San Luis, como patrimonio histórico de la humanidad. Tenían las autoridades en aquel tiempo toda la intención de que esto se lograra, pues por muchas razones, ¿verdad? Pero una de las más importantes, pues los beneficios turísticos, económicos, de desarrollo que representa que te declaren patrimonio histórico del centro de tu ciudad, ¿no? Pero pues haciendo el seguimiento periodístico yo me daba cuenta que los visitantes, los paseantes que venían de otras ciudades que ya eran patrimonio histórico, la mismísima Puebla, por supuesto, Querétaro, Morelia, veían en San Luis, en el centro histórico, pues algunos rasgos que todavía no alcanzaban como para que el centro fuera declarado tal, ¿no? Patrimonio histórico. Y uno de los reclamos o de las quejas, observaciones, críticas que se hacían, era que estaba muy sucio. Era evidentemente un centro histórico muy sucio, también de las fincas abandonadas, del exceso de ambulantaje y todo ese rollo, ¿no? Del desorden del transporte propio de nuestra ciudad, la cantidad de basura. Pero además decían los viajantes, los paseantes que estaban
integrando las comisiones que iban a revisar la propuesta de que San Luis, su centro histórico, fuera patrimonio de la humanidad. Los pacientes decían que incluso al llegar a la ciudad, en los accesos de la ciudad, ¿verdad? Que también son importantes, la primera cara, se veía mucho desorden y descuido en materia de, por lo menos de limpia, en San Luis Potosí. Y ahí inicié yo mi carrera como basurólogo. Hice mi primera tesina sobre eso, ¿no? Sobre qué era. Me preguntaba yo si efectivamente teníamos un problema de basura, le llamaba yo el problema de basura. Después en la maestría, pues tuve la suerte que alguien se enteró de mi estudio, me invitaron y me dijeron que la maestría de gestión pública del colegio, ya aquí en el colegio, quería seguir con mi proyecto de licenciatura sobre la basura en el centro del primer cuadro. Y ahí ya en la maestría, pues me dediqué a estudiar el sistema de gestión de toda la ciudad, ¿no? Que incluye ya mucho más allá del centro histórico. Fue un proyecto interesante, que entre las cosas más relevantes que yo recuerdo que me enseñó fue que una de las etapas más graves del proceso de recolección de residuos es la disposición final, los famosos vertederos, los basureros, que no son más que eso, ¿verdad? No llegan a ser nunca rellenos sanitarios, es decir, obras con las especificaciones ingenieriles, mundiales de salud, saneamiento y protección ambiental, sino que son simples basureros, simples tiraderos de basura, inmensos, muy grandes, en manos de quién sabe quién, descontrolados, y que hacen espacio para enterrar en cada vez más basura, quemando los residuos, ¿no? O sea, hay un gran problema en el sistema de gestión de residuos en San Luis y México, y San Luis y México total, ¿no? Es representativo, no sé, muchas partes del mundo, pero el país base y el problema de la disposición final de los residuos es muy parecido, ¿no? Y la quema descontrolada de residuos es la falta de adecuación de los sitios de disposición final, amén de todas las fallas en el sistema, ¿no? Pero la más grave sí que no tenemos un buen sistema de disposición final, que es un elemento crucial. Pues de ahí me fui al doctorado, me invitaron al doctorado ya en Ciesas Occidente, a entrenarme como antropólogo, y me invitaron a estudiar el caso de Metalclad y Guadalcázar, no sé si sonó ya por Puebla en los 1990 y tantos, acá en San Luis Potosí. Hubo un caso en una comunidad muy pequeña de 400 habitantes en el altiplano potosino, desértico, plano, seco, aparentemente sin agua, ni mucho menos. Un par de empresarios potosinos consiguieron un terrenito por ahí, cerca de una comunidad que esté cerca de la carretera, por supuesto, para que ellos no batallen para hacer sus transportes, sus traslados de materiales peligrosos. Consiguieron un terrenito y le dijeron a la gente que se le iban a comprar a muy buen precio y que iban a ir a hacer un desarrollo empresarial que iba a traer mucho trabajo. Y no se trataba más que de un tiradero clandestino de residuos industriales. Aventaron 20,000 toneladas en tambos y los enterraron ahí descontroladamente. Ya cuando la gente se dio cuenta, ya estaban ahí, pudieron pararlo. Hubo un escándalo nacional porque estos empresarios, cuando fueron atrapados por la Profepa, le dijeron a la Profepa: no me sanciones, déjame remediar esto, dame un permiso, dame algunos permisos para la remediación de este sitio y yo lo arreglo. Calmamos aquí el problema. Y Profepa, haciendo mal, un segundo mal, les da el perdón y les concede los permisos para que remedien aquello. Y estos empresarios también potosinos, que habían depositado ahí 20,000 toneladas en una comunidad muy pequeña, muy pobre, muy árida, obtienen estos permisos para remediar el sitio, el desorden que habían hecho, y lo primero que hacen es venderlos al mejor postor. El mejor postor es una empresa americana que se llama Metalclad en aquel tiempo, 1993-95. Y esta empresa norteamericana, pues, empresarios al fin, ven una oportunidad en el asunto, porque efectivamente en México en 1993 solamente había dos sitios, imagínense, para el tratado de residuos industriales en México. Uno estaba en Mina, Nuevo León,
y el otro era el resto del país. De Mina Nuevo León tenía permisos, el resto del país era un tiradero clandestino de residuos industriales. Entonces, Metalclad ve la oportunidad, compra los permisos para remediar, se compromete a remediar, promete remediar, pero pone una condición, que va a arreglar aquello, que va a convertir el tiradero clandestino en un relleno oficial, con todas las de la ley, pero quiere que le permitan por 20 años más seguir recibiendo residuos peligrosos. Y la gente ya no quiso, el gobernador se opone, se hace una gran bronca nacional porque esto estaba en el marco del TLC. Este, el gobernador no ve cómo solucionar la cosa hasta que alguien le da la recomendación de que declare un área natural protegida el lugar donde están los residuos, ¿no? Las cactáceas endémicas y únicas que hay ahí en San Luis Potosí. Y cancela los permisos para el sitio, cancela pues, todos los derechos que habían adquirido la empresa con la compra de este tiradero. Y pues nos demandan a México, ¿verdad? Por obstrucción, por maltrato al inversionista extranjero. Demandan por 90 millones de dólares. Pero al final, con el paso de los años, después de 10 años se soluciona aquello, pierde México, por supuesto, gana Metalclad y se lleva nada más 16 millones de dólares en lugar de los 90. Pero bueno, a partir de ahí, pues bueno, me interesa más. El problema en Metalclad, en la comunidad del Huizache, es que era un pueblito tan chiquito, con 400 habitantes en la orilla de la nada, en medio del desierto seco, que por qué le dio problema a Metalclad, por qué le dio problemas a sus inversionistas. Pues yo digo por poco listos, por poco inteligentes, porque el sitio que consiguen para enterrar estos residuos de manera inadecuada está aguas arriba. No sé por qué lo consiguen en una falda de un cerro, ahí escarban, meten los residuos. A la primera de lluvias que se vienen, nunca en el Huizache, en el pueblo desértico, sino en la sierra, pues se viene una corredera de agua que es lo que permite que estas comunidades vivan. A veces se nos olvida la perspectiva de cuencas. En una cuenca, a veces, una cuenca es como un plato hondo para la sopa. La orillita es la parte de aguas y la cuenca es, le ponemos la sopa. A veces no llueve nunca jamás en el fondo del plato hondo, pero con que llueva en la sierra nos basta. Esa lluvia llovió y acarreó los desechos al estanque que mantenía al pueblo por al menos a veces 1 año y medio o 2 años, depende de la cantidad de la lluvia, no les contamina todo el agua. Y ahí me hice yo muy interesado en el agua, hice un estudio de percepción de riesgo y a final de cuentas, pues en mi tesis doctoral en ciencias concluí que pues, lo que estaba haciendo no era simplemente un estudio de percepción de riesgo, sino la antropología de un espacio degradado, ¿verdad? Eso me llevó a algunos congresos, ya cuando te gradúas, pues buscas con tu tesis ir a un congreso, hablar en esos seminarios, ¿no? Sobre investigación. Me llevó a un seminario muy bonito de agua y sociedad. Imagínense nada más, nada menos en Las Vegas, Nevada, en la Universidad de Nevada en Las Vegas. Muy padre. Y ahí lo que me sorprendió fue Las Vegas, la pequeña ciudad más grande del mundo. Las Vegas, Nevada tiene aproximadamente 3 millones de habitantes, pero la visitan cada año más de 60 millones de habitantes, de turistas. Entonces, es una ciudad que requiere mucha agua, mucha energía, mucha luz, por eso tienen esa gran presa Hoover y en medio del desierto puedes encontrar grandes fuentes, hoteles con jacuzzi. Me sorprendió cómo una pequeña ciudad podía administrar también su agua y su basura y sus residuos y su energía, ¿no? Y a partir de ahí me volví un loco por las ciudades, por eso mi presentación se llama saneamiento urbano. El saneamiento en general es pues, el tratamiento de distintas clases de residuos. El saneamiento urbano es los esfuerzos por limpiar las ciudades, ¿no? Por mantenerlas limpias. De Las Vegas me interesé en las megaciudades. Pareció que eran, por cuestiones de dimensión, importantes de estudiar en materia de generación de residuos y tratamiento, cómo hacen las grandes ciudades con tanta basura. Y me puse a estudiar megaciudades de América nada más. No me clavé en todo el mundo, ¿verdad? Las megaciudades de América, pues, de norte a sur empezamos por Nueva York, pasamos por Los Ángeles, Ciudad de México, Sao Paulo, Río y allá al fondo Buenos Aires, ¿no? Son las
urbes que tienen más de 25 millones de habitantes hoy en día. Cada vez son más, cada vez ahí vienen Lima, Colombia, ciudades muy grandes, ¿no? Que están creciendo. Las mismas ciudades tejanas son grandísimas. Y estudiando a las ciudades me topé con este mi primer gran libro importante que les quería hablar hoy. Este libro no tiene traducción al español. Yo estoy haciendo la traducción. Ya me comprometí con el autor y estamos trabajando. Le puso un nombre así muy emotivo, el Fat of the Land. Muy parte forma parte de la ética protestante de los americanos, pero el subtítulo es el importante, dice 200 años de investigación de basura en Nueva York. Entonces lo que él se pregunta es, ¿qué va a pasar con la basura en Nueva York? Este libro lo escribe en 2020, porque no, lo escribe en 2020 cumplió 20 años. En 2000 lo publica en 2002, y lo que él se pregunta en aquel tiempo es qué va a pasar con los residuos de Nueva York, porque Nueva York es una ciudad inmensa, pero no solamente es inmensa, sino que es una ciudad muy rica. Sus habitantes tienen un ingreso per cápita superior a la mayoría del resto del mundo, gastan más, consumen más, desperdician más, hacen más basura y más aguas residuales, ¿no? Y lo que él se preocupa en aquel tiempo es que el vertedero más grande del mundo, el relleno sanitario más grande, el basurero más grande del mundo, que se llama Fresh Kills, que está en Nueva York, lo clausura Rudolph Giuliani. Si ya vamos a cerrar este vertedero, ya no cabe más, no hay espacio para la basura en Nueva York. Fíjense, la obra es tan grande, el terreno de Fresh Kills, el basurero es tan grande que muchos piensan que la obra de infraestructura humana más grande de la historia es la pirámide, no, la pirámide, no, la muralla china, ¿no? La gran muralla china se ve desde el espacio, tú la puedes ver. Pero si cambias un poco el foco acá para el occidente y le apuntas a aquella pequeña isla de Nueva York, puedes ver el vertedero, el relleno sanitario de Freshkill. Es una obra tan grande como la mismísima muralla china, es un rollo gigante de basura que se convirtió en un bordo gigante de basura, como el bordo poniente de la Ciudad de México, pero un poquito más grande, porque ellos son más ricos y consumen más. Y Giuliani lo clausura, dice que ya no se puede más, y justo ahí vienen dos cosas importantes en la historia del segundo libro, que se llama de la ciudad sanitaria, yo le llamo la ciudad limpia, y es el episodio de las Torres Gemelas. ¿Se acuerdan de las Torres Gemelas? Cuando este par de aviones tripulados por Al Qaeda derriban las Torres Gemelas de Nueva York. Lo que vimos ahí, todo lo que lo atestiguamos, pues, fue un evento global, ¿verdad? Terrorífico, impresionante, en vivo. Estamos preparándonos para salir de casa, tomando café, viendo las noticias, y en vivo nos transmiten eso, ¿no? Que la ciudad de Nueva York está bajo ataque. Los internacionalistas, los politólogos, los historiadores, los conspiracionistas, pues vieron un evento increíble. Pero había un par de especialistas científicos con gafas distintas. Lo que vieron en ese momento fue un montón de basura venirse a suelo. Dos torres gigantes derribadas, imagínense cuánto concreto, vidrio, acero, madera y residuos ahí, tubos, tuberías, aguas, drenajes que se despedazaron, que colapsaron, ¿verdad? Que contribuyeron a esa gran nube horrible que veíamos que perseguía a los que huían. Los basurólogos vieron esto, ¿verdad? Y esa basura, ¿a dónde va a ir? Se acaban de cerrar el relleno sanitario de Fresh Kills, se le acaba de ocurrir a Julián. No, pues inmediatamente lo reabrieron, ¿verdad? Por supuesto. Pues no hay otro lugar a donde llevar esto. Es natural, es una desgracia también ambiental, además de política. Y ahí los basurólogos encontraron este hombre, digo, de la ciudad sanitaria, Martin Melosi, encontró elementos para una ciencia también, acompañado a la Universidad de Arizona de la basura. Y lo que vieron primero es que aquel montón de hormigón y vidrios y acero que se vino abajo, no solamente era un montón de basura, sino que era, como los americanos suelen tratarlo, una evidencia.
Eran evidencias ¿de qué? De un crimen, de un acto terrorista. Ustedes han visto las series televisivas americanas, ustedes ven cómo son de ellos dedicados con las pruebas y no lo toman. No como aquí solemos hacer en nuestro México, para que cada quien llega y corre y llévate a la víctima. Allá se cuidan bien las evidencias, se protegen, se manejan de manera casi arqueológica, ¿no? Forense, y se convierten en evidencia de algo. Después, efectivamente, el vertedero, el relleno sanitario en Nueva York estaba cerrado. Dijeron, necesitamos un lugar en el espacio para llevar. Esta basura que acaba de caer necesita un lugar en el espacio. Entonces ahí estos fueron los dos principios de esta ciencia nueva de la basura y el saneamiento. Es primero que la basura, que los residuos, que los desechos, que los despojos, que los vestigios son evidencia de algo, ¿verdad? Pues tener evidencia. Por eso en la Universidad de Arizona decían, va por la basura, te conocerán. Si alguien va a tu oficina y revisa tu basura, puede conocer mucho de ti. Los vestigios, estas torres despedazadas también eran evidencia de algo. Tenían existencia material, es decir, necesitaban un lugar en el espacio, había que llevarlos a algo. Una vez que los estaban transportando, que los llevaban, ¿verdad? Que llevaban las torres, pues vino la subjetividad del asunto, ¿no? El duelo, la pena del asunto. Y entre esos vestigios, restos, residuos, además de vidrio, hormigón, pero también había personas, seres vivos, que iban ahí revueltos, ¿no? Que habían quedado apachurrados, aplastados y que nunca iban a ser encontrados y que había que tratárseles. Hubo oposición por gente de sus seres queridos y se les empezó a hacer entrega de materiales, restos, bolsos, relojes, carteras. Y dijeron, mira, la basura no solamente es evidencia de algo, ni ocupa un lugar en el espacio, sino que también tiene sentido, sentido y valor. Entonces, todo eso podemos conocer del saneamiento en la perspectiva sociológica. No sé si voy bien de tiempo, me queda creo que un minuto, ¿no? Ya debería de estar cerrando. 5 minutos para cerrar, doctor, que empezamos un poquito tarde. Ok, bueno, pues para cerrar, nada más decirles que no sé cuán interesantes les parezcan estas historias, ¿verdad? Pero el caso es que son historias todavía en sociología poco interesantes. No hay gran interés en esta parte sociológica de la basura, de los desechos, de la importancia del agua, del drenaje, de la alcantarilla, de todo aquello, pero pues en eso reside la importancia del asunto. En un seminario internacional como este no podemos dejar de mencionar cosas que a veces son criticadas como los objetivos del desarrollo sustentable, ¿no? Que vaya que es internacional y vaya que para eso hay investigación y fondos y mesas de diálogo y foros. Ustedes pueden encontrar siempre en el mundo occidentalizado, occidentalizado si les gusta, que es atractivo, esta discusión, ¿no? De los objetivos de desarrollo sustentable, como el objetivo es, creo que es el 14, es el saneamiento y el agua son este, temas importantes a tratar, temas que deberíamos estar revisando. También recuerden que hoy en día viene mucho cambio de paradigma de la economía circular, no sé si les suena, ¿no? Que nos pide que dejemos aquella mirada lineal de extraer, producir, consumir y desechar por la mirada circular, ¿no? Cerrar el círculo de reaprovechar, reutilizar, reciclar. Ahora con más razón, ¿no? Entonces, sí, en eso me quedaría yo con mi presentación. Pues muchas gracias, doctor Francisco. No sé si tenemos algunas preguntas en el panel, o algunas preguntas que han llegado por Facebook. Yo sí quisiera hacerle alguna, doctor, en el sentido de qué retos ve para sanear las grandes urbes, ¿no? Porque sabemos la masificación de residuos que se generan y pues que estamos distando mucho a dar pasos hacia la economía circular, ¿no? No hay unos lineamientos claros. Recientemente sabemos que en algunas ciudades como la Ciudad de México ya se está volviendo obligatorio y aquí en nuestra ciudad de Puebla también parece que para el 2027 va a suceder ya esta separación de residuos obligatorio a los ciudadanos, ¿no? Realmente siempre desde hace unos años, en el caso de Puebla, ha sido como voluntario,
pero también lo menciona muy bien, ¿no? El caso de la Ciudad de México ha tenido incluso que trasladarse, ¿verdad? El relleno sanitario a mayor distancia y en una cuestión similar, ¿verdad? Lo que eran los primeros tiraderos de basura que se ubicaban allá por Santa Fe, ahora es la zona de mayor apogeo residencial de México, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizas eso en términos de saneamiento y de los riesgos, ¿no? Por este crecimiento estocástico de las grandes urbes. Como lo decía al principio, más investigación sobre todo porque hay muy poca gente interesada en el tema. Decía el director del proyecto Basura de Arizona, ¿no? La gente no quiere ensuciarse las manos y para estudiar la basura hay que ensuciarse las manos y hay que meterse un poco al tema. No es atractivo, no es agradable, pero eso no le quita lo importante y trascendente que es para nuestra vida urbana, para la salud urbana. No nos damos cuenta cuán importante es luego la basura. Fíjate, una anécdota. Martin Melosi es un historiador urbano de la Universidad de Houston y él hizo su estudio sobre el saneamiento urbano desde la América colonial hasta nuestros tiempos. Siguió tres periodos de tiempo históricos. Es muy interesante su investigación. Lo más interesante del trabajo de Martin Melosi es que también por la época de las Torres Gemelas, en los 2000, 2002, es importante, a él lo invitan la institución encargada de la Declaratoria Histórica de Patrimonio de Estados Unidos a que como historiador urbano proponga, sugiera para la Declaratoria de Patrimonio Histórico alguna obra interesante de desarrollo urbano, de medio ambiente, ecológica, y se le ocurre a Martin Melosi postular el relleno sanitario de Fresno en California, porque historiador como es Melosi, declara que en 1937 en Fresno, California, el director de obras públicas, se llamaba Vincent, no me acuerdo ahorita del apellido, a rato me acuerdo, Vincent, sí me acuerdo después, se le ocurre que es importante manejar adecuadamente la basura y los residuos. Y es el primer funcionario de servicios públicos en California, Estados Unidos, en los 30 y picos, 7 creo, crear un relleno sanitario en forma. Lo primero, fíjate lo sencillo, lo primero que hace es el terreno donde se va a tirar la basura se cerca. Se le pone una cerca y se cierra. Se le pone una puerta de control en la entrada. Porque si no, es un sitio descontrolado para tirar basura. Es un gran invento, dice. La puerta de entrada, la caseta de vigilancia, la membrana que protege la tierra de los desechos, la báscula en la entrada y muchas cosas, dice, es digno de que se considere una obra de infraestructura sustentable para nominarse a patrimonio histórico. Imagínate la polémica que se hace cuando él propone un vertedero, un relleno para que sea histórico. Bueno, pues, afortunadamente esas comisiones están integradas por historiadores, politólogos, intelectuales, funcionarios que dicen, ¿sabes qué? Tienes todo. Un gran invento, un gran paso el trato adecuado de los residuos. Entonces, además de investigación, más trato adecuado con los residuos. Necesitamos controlar nuestros rellenos, nuestros vertederos, porque es una situación de alarma nacional. Alarma nacional le llamaría. No te escuchamos, no te escuchamos. Ahí, Pues doctor, sí, no sé así. si por ahí en Facebook tenemos alguna pregunta, déjeme verificar. Y si no, pues a ver, déjeme ver, parece que por aquí tenemos algo. A ver, no, pues no me ha llegado, doctor. Pues Está doctor, bien, está bien. pues muchísimas gracias, doctor. Le damos un aplauso, por su participación y está pendiente, ¿no, doctor? Que ya sabe, que hagamos la publicación del seminario, ¿no? Me pondré en contacto con ustedes en seguimiento para esta parte y pues un aplauso, doctor. Bueno, Bueno, pues muchas muchas gracias. gracias. Gracias, Al contrario, gracias. doctor. Pues vamos a seguir con nuestra segunda presentación, que es por parte del doctor
Ángel Jaramillo Torres, el trumpismo intelectual, ideológico, perdón. Él pues ha sido periodista, ensayista, editor, escritor de discursos, servidor público, promotor de la cultura mexicana en el exterior, defensor de los derechos humanos, consultor y académico internacionalista por el Colegio de México. El doctor Jaramillo trabajó como escritor de discursos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde también fue director editorial del Instituto Matías Romero de Formación Diplomática. Se desempeñó como editor de Trilce Ediciones. Como académico cuenta con una maestría y doctorado en ciencia política por la New School de Social Research, tras haber sido becario en la Universidad de Múnich. También se desempeñó como investigador asociado y director de relaciones en la Organización de Naciones Unidas, el Global Center for the Responsibility to Protect en Nueva York. Además, ha dictado cátedras en el York College, en el City College de CUNY y en la Ciudad de Nueva York y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es coordinador editorial de 2 volúmenes sobre Donald Trump y su filosofía política. Y bueno, esta presentación es parte de un próximo libro a publicar por Penguin Random House que se denomina Donald Trump y la revelación de la granja. Doctor Ángel Jaramillo, pues un gusto. Tiene usted la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien, verdad? Totalmente, doctor. Adelante. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación a hablar sobre este tema que me ha interesado hace algunos años, de hecho, desde antes de que fuera presidente Donald Trump. A mí me pareció algo increíble que pudiera ser candidato del Partido Republicano. Y a partir de eso, pues lo he estudiado él, a su movimiento. Y ahora, en los últimos tiempos, me ha interesado mucho saber más sobre su ideología. Y no la ideología de Trump, eh, sino la ideología de algunos de los intelectuales públicos y filósofos académicos que están detrás de Trump, ¿no? Entonces, me parece que pasar del tema de la basura al tema de la administración Trump no necesariamente es un cambio de tema, ¿no? Muy radical. Eh, pero ustedes juzgarán un poco eh, después de esta presentación. Esta presentación es parte como se comentó, de un libro que muy probablemente me vaya a publicar Penguin Random House en enero o febrero del próximo año, que se llama Donald Trump y la rebelión de la granja, ¿no? Esta rebelión de la granja pues alude a la novela de George Orwell, en donde pues un grupo de animales, digamos, de una granja expulsa a humanos tiranos y crean un sistema de gobierno propio que acaba convirtiéndose en una tiranía más brutal todavía, ¿no? Entonces, un poco mi hipótesis es que esto podría pasar, ¿no? En Estados Unidos. Este grupo de ideólogos que están detrás de Trump eh, quizás tengan concebida en lugar de una democracia, de un gobierno, digamos, bueno para la sociedad, más bien podrían llegar a crear una tiranía y un poco voy a argumentar por qué esto podría ser así, ¿no? Em, pero aquí no sé por qué no me deja. eh, No se está moviendo su presentación, no se doctor. está moviendo. Aquí me dice el anfitrión le ha pedido que inicie su video, pero no puedo mover el. Ujú. Creo que tienes la parte de arriba de Play, para activarla. Que no, es que estoy con el mouse y eso de anfitrión le ha pedido que inicie su video, ya no puedo mover el mouse. Mm, Déjame ver si puedo salirme aunque sea. sí. No, ahí está. A ver, entonces voy a intentar compartir otra vez.
A ver. Me avisan si sí se ve, por favor. Ujú. Mm, Este, no lo veo aquí. o me la quiere enviar, doctor, por WhatsApp y yo la presento. A ver, déjame hacer un último intento aquí, porque no sabría cómo hacer eso. Sí. A ver, aquí creo que ya. Hace rato estaba funcionando. Sí, sí es correcto. Hace rato hicimos el ejercicio. No sé por qué ahora. Que no, es que como lo hice en. Si no tendría que hablar como el profesor. eh, sin presentación, déjame ver. A ver, espérame. Es que aquí le doy el. Pues, ¿Quién sabe por qué está fallando? porque si lo tiene en PowerPoint, doctor, adjúntemelo por WhatsApp. Ahí tiene mi WhatsApp. Ahorita le mando No lo tengo en su. PowerPoint, lo tengo ¿O en PDF? no, en este de Apple. Ah, es que tiene Apple ya. Ok. Sí. Bueno, entonces yo creo que lo mejor es, voy a hablar. Adelante, doctor. Entonces, Mm, no, eh, si pudiera prender su cámara, le agradecería. sí, no más un segundo. Un segundo, a ver. Voy a hacer un último intento. Ah, creo que ahí, a ver. No. Bueno, me falló aquí el. Voy a prender la pantalla y voy a hablar así extemporáneamente entonces. Em, bueno, como les decía, este es un libro que escribí interesado en lo que estaba pasando con la ideología de Trump. Ahora bien, hay diversas escuelas de pensamiento para entender a Trump, a su movimiento político y a su movimiento ideológico, ¿no? Una de estas escuelas de pensamiento lo ubicaría más bien, digamos, a Trump como parte de la tradición política de Estados Unidos, ¿no? Como parte de la historia de Estados Unidos. Entonces, para entender a Trump habría que saber la historia, compararlo con otros presidentes y compararlo con regímenes anteriores dentro de Estados Unidos, ¿no? Digamos, esa es una escuela de pensamiento. Hay otra que más bien ve a Trump y considera a Trump una especie de hombre de su tiempo, un hombre de su tiempo. Habría que entenderlo más bien como parte de este gran movimiento populista en todo el mundo, que es una especie de rebelión en contra de la democracia liberal, ¿no? Él sería como, por ejemplo, parte de un movimiento que incluiría a Vladimir Putin en Rusia, por ejemplo, a Modi en la India, y otros grandes líderes, eh, por ejemplo, el presidente de Hungría, el primer ministro de Hungría también estaría ahí,
Habría varios y Trump en esta concepción formaría parte de esta ola de movimientos populistas, ¿no? Eh, yo creo que para entender a Trump y para entender a los ideólogos que están detrás de él, habría que tener los dos análisis, ¿no? Tanto comprender a Trump dentro de la historia de Estados Unidos y qué significa Trump. ¿Cuál es la ruptura de Trump respecto a lo anterior, ¿no? Pero también creo que no se puede entender a Trump solamente viéndolo con las gafas de la historia de Estados Unidos, sino que también se necesita entenderlo como parte, como dije, de este movimiento populista a nivel global. Y quizás uno de los líderes, al ser el presidente del país más poderoso del mundo, ¿no? Uno de los líderes de este gran movimiento global. Ahora bien, eh, a mí me parece que no podemos entender a Donald Trump y a su movimiento político que se llama MAGA, si no entendemos que también existe el intento de un grupo de intelectuales, de filósofos políticos, de académicos, por hacer una especie de ideología trumpista, una ideología que le dé sustento a su gobierno, ¿no? Yo entendí que esto estaba pasando después, digamos, de la primera vez que se elige a Trump en 2016, pero creo que no se había concretado todavía este movimiento ideológico detrás de Trump en su primer periodo de gobierno. Eh, esta ideología más bien se ha venido fortaleciendo a partir digamos, del periodo de Biden, cuando pierde Trump, y creo que ahora se ha estado fortaleciendo, ya con el segundo periodo de Trump, ¿no? Que empezó en 2024. Ahora, ¿en qué consiste esta ideología o quiénes son estos ideólogos detrás de Trump? Que yo trato de estudiar y trato de hablar de ellos en este libro que se va a publicar. Eh, Primeramente diría que no se trata todavía de una ideología formada de manera coherente, ¿no? Si queremos ver coherencia, quizás habría que profundizar más para encontrar coherencia, ¿no? Pero creo que nace, y esa es parte digamos, de la característica de Estados Unidos como país, que es un país que se fundó a partir de un proyecto federalista, en donde cada uno de los estados tenía un poder, nunca ha sido un gobierno centralista como Francia o incluso como México, ¿no? Entonces, si va a haber una ideología detrás de Trump, esa ideología debe ser una ideología atomizada al principio, ¿no? Es decir, que se mueven diferentes ideólogos y si existe una red que me parece que existe una red que los engloba a todos, pero cuando se investiga más, se encuentran quizás algunas contradicciones que habría que ver si son solubles o no son solubles, ¿no? Entonces, por una parte, están, digamos, un billonario que viene de Silicon Valley, que se llama Peter Thiel. Peter Thiel es, creo yo, uno de los principales ideólogos detrás de Donald Trump y de su gobierno. Él es un hombre que estudió filosofía y que estudió derecho en la Universidad de Stanford. Pero después de haber estudiado esas carreras, pasó una temporada en Nueva York en un despacho de abogados. No le funcionó eso, se regresó a Silicon Valley. Él estudió en Stanford, que es parte de Silicon Valley. Y ahí, junto con Elon Musk, los dos son amigos, ¿no? Elon Musk y Peter Thiel deben de verse juntos, digamos, y fundaron la empresa PayPal, ¿no? Peter Thiel después fundó otras empresas, pero lo importante de él, digamos, es que en 2016, digamos que en 2016 la mayor parte
de los grandes empresarios en Silicon Valley no apoyaban a Donald Trump. Él fue, digamos, la excepción a la regla, ¿no? Él apoyó a Trump en 2016, ganó Trump y obtuvo mucho poder de tal manera que eh, él, no sé si saben que él tuvo el mismo puesto más o menos que tuvo Elon Musk, el puesto que tuvo Elon Musk en esta segunda administración de Trump. La idea era una reorganización del gobierno, ¿no? Porque parte de la idea de esta nueva ideología del trumpismo es que Estados Unidos sea hiperburocratizado. Washington, D.C. es una gran burocracia que ha impedido el desarrollo de Estados Unidos, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es achicar la burocracia, es parte de la idea, ¿no? Entonces Peter Thiel tuvo ese mismo puesto en la primera administración de Trump. Pero lo interesante de Peter Thiel es que él es el que financia y de alguna manera es el ideólogo detrás del actual vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ¿no? Es decir, si tú quieres entender a J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, tienes que entender a Peter Thiel, que es el que está detrás. No solamente porque lo apoyó financieramente y políticamente para que pudiera llegar al Congreso, sino que también, digamos, lo influyó en términos ideológicos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quiere Peter Thiel? Bueno, Thiel, en parte, si por ejemplo, si queremos entender la política comercial de Donald Trump, que se basa en aumentar los aranceles, ¿no? Acabar con esta idea del sistema liberal de libre comercio en el mundial, y más bien imponer aranceles a los países, incluyendo a México, famosamente, ¿no? La idea es industrializar a Estados Unidos. Toda la idea de los aranceles, lo que hay detrás es la idea de volver a industrializar a Estados Unidos, porque la idea de la nueva ideología trumpista es que esta burocracia que se ha formado a lo largo de las décadas y que domina el Partido Demócrata, digamos, esta gran burocracia ha impedido el desarrollo industrial de Estados Unidos, ¿no? Peter Thiel, él piensa que, digamos, la gran revolución digital que hemos visto en los últimos años y ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Pero desde antes con el Internet, ha sido, digamos, una revolución digital, pero no ha habido una revolución industrial en el sentido de que, por ejemplo, él habla mucho de que en los 70s, en los 60s, digamos, las novelas de ciencia ficción en Estados Unidos eran mucho sobre por ejemplo, que iba a haber autos voladores, ¿no? Que iba a haber trenes supersónicos que iban a volar también, etcétera, ¿no? Y digamos, esa era una especie de promesa que había en los 60s y 70s, 80s, y que no se ha concretado. Es decir, él dice que no debemos dejarnos llevar por el espejismo de esta gran revolución de la inteligencia artificial o del mundo digital. El problema es que no ha habido realmente industrialización. No ha habido industrialización porque esa promesa de autos voladores, de trenes voladores, de formas rápidas de llegar de un lugar a otro, etcétera, no se ha cumplido, ¿no? Y Estados Unidos sería el país, al ser el más poderoso económicamente, sería el país que podría cumplir con eso y no lo ha hecho. Y entonces se trata de explicar por qué no lo ha hecho. La respuesta en parte es por esta gran burocracia que existe, ¿no? Y que controla el Partido Demócrata. Entonces, digamos, ese estilo, esa es la parte de Silicon Valley, ¿no? Ahora, además de Thiel, habría que pensar en otros, espero que me dé tiempo de hablar rápidamente de los otros ideólogos. Hay que pensar en otros, por ejemplo, Steve Bannon, seguramente es uno de los, ustedes lo conocen, es de los más famosos. Él tiene una idea diferente a la de Thiel,
él se opone mucho a esta idea de Silicon Valley, de una industrialización en donde los grandes jerarcas de las corporaciones digitales en Silicon Valley van a ser los que van a dirigir la nueva economía de Estados Unidos, ¿no? Más bien Steve Bannon se puede considerar parte de la izquierda trompista, si se puede hablar de izquierda trompista, ¿no? Porque él lo que quiere es que, es la crítica que le hace a los gobiernos anteriores y la esperanza que él ve en Trump, es que los gobiernos anteriores, precisamente porque no hubo esta industrialización de la que hablaba Peter Thiel, eh, le han fallado a las clases bajas en Estados Unidos. Es decir, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata en los últimos años han trabajado para la aristocracia, ¿no? Tanto para la burocracia como para la aristocracia, ¿no? Y para la oligarquía, para las élites, ¿no? Y han dejado al hombre, digamos, a los pobres de Estados Unidos, los han abandonado. Y un poco Steve Bannon cree que Trump es quien puede establecer una nueva manera de pensar la economía que favorezca a los más desfavorecidos, ¿no? Sobre todo en el sur de Estados Unidos. Ese es Steve Bannon. Ahora, Steve Bannon tiene críticas que le hace a Peter Thiel y a estos jerarcas de Silicon Valley, pero por otro lado hay acuerdos entre ellos, ¿no? El acuerdo que hay entre ellos tiene que ver con el hecho de que para que Trump logre su objetivo, se le debe de dar un mayor poder a la presidencia de la República, es decir, al poder ejecutivo, ¿sí? Y se le debe dar tal poder a la presidencia que, digamos, el poder legislativo y el poder judicial, en ciertas interpretaciones, dejarían de realizar las acciones que han realizado hasta ahora, que es limitar el poder del Ejecutivo, ¿no? Entonces ellos están de acuerdo en que la única salida es un presidente muy fuerte y que se debilite a los otros poderes, y también se debilite el poder de los estados, ¿no? Se necesita este poder muy fuerte del poder ejecutivo. En eso están de acuerdo tanto Bannon como Peter Thiel, dos ideólogos de los que he hablado. Ahora, hay que pensar también en otro ideólogo que se llama en este caso Harry Jaffa. Si ustedes se buscan buscan de una manera más asidua, digamos, en el internet, a los ideólogos de Trump, se van a encontrar frecuentemente con una cosa que se llama la escuela de Claremont. La escuela de Claremont, ¿no? Ahora, ¿qué es la escuela de Claremont? Es muy importante porque muchos que están en esta escuela, que realmente no es una escuela, digamos, física, sino es una escuela de pensamiento, aunque sí están, digamos, en esta Universidad de Claremont en California. La escuela de Claremont habría que hacer una arqueología, digamos, de la ideología de ellos, que se retrotrae a un filósofo político que se llama Leo Strauss, que luego, Leo Strauss, digamos, es uno de los grandes pensadores conservadores en Estados Unidos. Es un alemán que luego se va a Nueva York y luego a Chicago y crea una escuela de pensamiento, la escuela straussiana de pensamiento. Uno de sus pupilos se llama Harry Jaffa, y luego Harry Jaffa, a su vez, digamos, funda esta escuela de Claremont que les estoy diciendo. Ahora, ¿ellos quiénes son? Y muchos de esta gente de la escuela de Claremont ahora tienen puestos muy importantes en el gobierno de Donald Trump, ¿no? Entonces es importantísimo entenderlos, ¿no? Lo que ellos dicen, básicamente, siguiendo a Strauss y siguiendo a Jaffa, es que ha habido una traición por parte del movimiento, de la izquierda, el Partido Demócrata, la izquierda en Estados Unidos, y parte también de la derecha del Partido Republicano, han traicionado los objetivos originales y el principio original de los padres fundadores de Estados Unidos, en la Constitución, y también los ideales
de la Declaración de Independencia, ¿no? Estos ideales han sido traicionados, ¿no? Han sido traicionados porque en lugar de regresar, ellos creen en lo que se llama el originalismo constitucional, es decir, para entender la Constitución de Estados Unidos, para entender el sistema político de Estados Unidos, lo que hay que hacer es entender la intención original de los que escribieron la Constitución, ¿no? Pero la izquierda, para ellos, la izquierda no está de acuerdo en leer a la Constitución de acuerdo a como lo pensaron sus escritores, los que lo escribieron, sino más bien ellos piensan que la Constitución, la izquierda, ¿no? Los progresistas, ellos piensan que la Constitución es un libro vivo que va cambiando, que debe cambiar dependiendo de la situación política, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. La Constitución es un texto vivo que va cambiando, que debe cambiar. Y ahí está este conflicto entre los pensadores de la escuela de Claremont y, digamos, la izquierda del Partido Demócrata, ¿no? Y los de la escuela de Claremont ven en Trump a alguien que apoyaría su visión de que hay que regresar a leer, por eso son conservadores, ¿no? Hay que regresar a leer, hay que entender la Constitución de acuerdo a como la entendieron quienes la escribieron, ¿no? Y ese es un gran conflicto, ese ha sido un gran conflicto en la historia política de Estados Unidos, ¿no? Pero con la llegada de Trump, digamos, eso se ha exacerbado, ¿no? Porque el problema, tú dirías, bueno, ese no es un problema tan grave, ¿no? Que tú propusieras leer la Constitución de acuerdo a como lo entendieron sus fundadores, ¿no? El problema es que la gente de la escuela de Claremont piensa que ellos radicalizan esa idea. Lo que dicen es, quienes escribieron la Constitución de Estados Unidos eran filósofos que entendieron la naturaleza humana, ¿sí? No solamente eran, digamos, abogados que escribieron una constitución, sino que eran filósofos, gente muy inteligente que entendió por primera vez, qué es la naturaleza humana. Entonces, lo que está en juego aquí entonces es, ¿no? La naturaleza humana. Entonces, por ejemplo, sus escritos siempre son escritos, son escritos muy tendenciosos, son escritos que, digamos, se escriben desde el hígado porque quienes no opinan como ellos no entienden la naturaleza humana, y lo que está en juego entonces es la naturaleza humana, algo muy importante, ¿no? No solamente es la política, sino la naturaleza humana, ¿no? Y es ahí donde el trumpismo, pues, puede, digamos, ser en esta concepción, si tú estás defendiendo la naturaleza humana, estás defendiendo algo muy importante, ¿no? Y debe ser defendido con toda la fuerza, ¿no? Con todo el vigor. Y tus enemigos son realmente enemigos, no solamente son contrincantes, sino enemigos, que quizás haya que utilizar la violencia contra ellos, ¿no? Ese es, digamos, el problema de la gente de la escuela de Claremont, ¿no? Ahora, aquí también existe el problema de la teología y de la religión. Lo que está detrás, argumento yo al final del libro que estoy por terminar, es que tanto a Peter Thiel como a Steve Bannon, como a la escuela de Claremont y otros ideólogos, los está apoyando un movimiento religioso cristiano nacionalista, ¿no? Que está viendo en Trump una figura, digamos, una especie de Moisés, ¿no? De hecho, Steve Bannon, en una entrevista en el periódico The Economist, comparó a Donald Trump con Moisés, ¿no? La figura bíblica. Entonces, lo que yo argumento es que al final, lo que está detrás
es una concepción teológica del gobierno, una concepción religiosa de una derecha muy radical, que ve en Trump no solamente una figura política, sino un redentor, una especie de redentor, digamos, bíblico, ¿no? Cristiano, que va a cambiar a Estados Unidos y que va a llevar a Estados Unidos no solamente a la prosperidad económica, sino al buen camino bíblico, digamos, ¿no? A esa gran ciudad utópica de la Biblia. Trump va a llevar a Estados Unidos hacia allá, ¿no? Y ese es el peligro que yo veo mayor de todo esto. Más allá de estas ideas de las que yo les hablé, lo que está detrás para mí, y por ejemplo Peter Thiel, es alguien que ha dado también una vuelta de tuerca en sus ideas últimamente, y he estado empezando a hablar del anticristo, ¿no? Es decir, Peter Thiel, alguien que hablaba, digamos, de ideas políticas, ¿no? De John Locke, alguien que se refería, el problema es filosófico, ¿no? El problema es político. Ahora ya ha cambiado su discurso, un poco llevado por una nueva lectura de este cristianismo nacionalista del que les estoy hablando, y de pronto ahora está hablando del anticristo, ¿no? Entonces, Trump es una figura religiosa para este nuevo movimiento, y hay enemigos, y estos enemigos son los enemigos de la religión de Estados Unidos, la religión cristiana nacionalista de Estados Unidos, ¿no? Y de hecho son el anticristo, ¿no? El anticristo. Ahora, ¿qué es el anticristo? Para Peter Thiel, digamos que hay variaciones de lo que es para él el anticristo, pero yo creo que en la que encaja más él es en la globalización. La globalización es el anticristo, ¿no? Y Donald Trump debe de combatir todo lo que tenga que ver con la globalización. Todo el proyecto de Trump para estos ideólogos va a funcionar si Estados Unidos se desactiva del mundo, ¿no? Se desactiva del mundo, porque el mundo está globalizado, pero la globalización es el anticristo, ¿no? El anticristo, y eso lo dice Peter Thiel, ¿no? Es alguien que en la tradición cristiana es alguien que va a convencer a todos de que Él es el Cristo, y los va a convencer a partir de la idea de que Él viene a promover la paz, ¿no? La paz mundial, ¿no? Entonces, la globalización, pues es eso, la globalización es un proyecto de lograr la paz global, ¿no? La paz mundial. Y ahí es donde hace la conexión Thiel entre la globalización y lo que él denomina el anticristo, porque aquí ya estamos hablando, y es lo que yo he podido percatarme, es que sí ha habido un desplazamiento, digamos, de ideas seculares de los ideólogos de Trump a ideas teológicas de los ideólogos de Trump, ¿no? Lo que está en juego entonces es la salvación humana a partir de las ideas cristianas, ¿no? Eso es lo que está en juego. Y esto me parece a mí muy peligroso, muy peligroso. Yo tengo la idea de que cuando se politiza la religión en la historia humana, si uno lo ve, por ejemplo, se habló hace rato de los grupos del yihad del 11 de septiembre, ¿no? Del 2001, los ataques terroristas, que lo que estaba detrás en parte pues eran ideas teológicas, religiosas, del Islam en este caso, ¿no? Y que pues han creado una serie de problemas a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahora yo eso es lo que veo como un peligro, ¿no? De los ideólogos que se han movido hacia arenas teológicas, y la defensa entonces de Trump ya es una defensa no solamente del sistema político, sino de las creencias religiosas del pueblo norteamericano, ¿no? Y eso me parece a mí que puede llevar a ideas tiránicas a ponerse en marcha,
¿no? Y por ejemplo, Steve Bannon en esta entrevista que les digo que tuvo con The Economist, dijo que Donald Trump va a tener un tercer periodo presidencial, ¿no? Lo comparó con Moisés. Moisés no tiene límites a su poder, ¿no? Como un personaje religioso bíblico. ¿Qué quiere decir que Trump vaya a tener un tercer, o que los ideólogos del trumpismo piensen que Trump deba tener un tercer periodo presidencial? Bueno, como sabemos en la historia de Estados Unidos, desde Roosevelt a la fecha, la práctica política y también jurídica es que los presidentes solamente pueden ser presidentes por 2 periodos, ¿no? Ningún presidente después de Roosevelt ha sido presidente por tercera vez, ¿no? Es, es, es a la vez un tabú político y una necesidad jurídica, ¿no? Para evitar precisamente la tiranía. Pero ahora Steve Bannon y otros de su grupo están promoviendo que Trump vuelva a competir por la presidencia en el 2028, ¿no? Entonces, eso puede crear realmente una gran crisis constitucional, ¿no? En Estados Unidos. Sería una rebelión, digamos, contra cierto entendimiento de la Constitución, ¿no? Y lo que creo que yo está detrás es precisamente esta visión de que Trump fue escogido por Dios para ser presidente y entonces no le puedes limitar, ¿no? Los términos de su presidencia. Él tiene que ser presidente pues mientras pueda, ¿no? Ahora sí que mientras Dios le dé vida, ¿no? Y pues eso me parece que es la crisis que viene. La crisis que viene es el intento de los ideólogos de promover un tercer gobierno de Trump en contra de la Constitución. Y yo lo dejaría por lo pronto ahí para la discusión. Pues muchísimas gracias, doctor Ángel Jaramillo. Pues justamente, no sé si por ahí tengamos algunas preguntas de nuestro auditorio, pero justamente un académico del Colegio de Puebla escribe mucho en el mismo tenor, doctor, que Sí, usted, ¿no? Fortaleciendo justamente entre los elementos que menciona, ¿no? El doctor Vicente Carrera, que es de nuestro colegio, esta sí, parte incluso de elevar pues muy triste, ¿verdad? Este asesinato de Charlie Kirk como una vocación, ¿no? De un mártir ahora del movimiento de Trump, exacto, con connotaciones religiosas y también mucho desde también fortalecer desde la visión de la Iglesia Católica, sumarla a este proceso. Y lo exacto. otro que sonaría muy preocupante es que también enarbola lo que pues puede ser el WAP, ¿no? Esta parte también del blanco anglosajón protestante como un elemento Ajá, distintivo, ¿no? De la ideología de Trump. sí, Aquí hay exactamente. algunas preguntas más, pero sí, adelante, doctor. Sí, no. Si quieren, vamos a las preguntas. Pues bueno, Miguel Ángel Popoca dice, doctor Jaramillo, qué interesante escuchar su análisis ideológico, nos ofrece una visión más objetiva desde nuestra perspectiva nacionalista, ¿qué opinión tiene usted de esta filosofía trompiana? ¿Estará realmente creyente de su capacidad de salvar a los pobres cuando él siempre ha sido millonario? ¿Será capaz de ver más allá de su realidad acomodada, de crear empatía sincera con todas las esferas sociales de su país y gobernar mejor? Sí, bueno, esa sería digamos, un poco la visión de Steve Bannon, ¿no? De los que yo hablé quizás de manera breve. Eh, Steve Bannon ve a Trump como el presidente que está en favor de la gente pobre, ¿no? Está en favor de la gente pobre. Claro que cuando te pones a examinar quién es la gente pobre para Steve Bannon, vas a encontrar elementos raciales, ¿no? Ahí vas a encontrar que la gente pobre, pero los blancos, ¿no? O sea, los negros no tanto, los latinos no tanto, ¿no? Más bien los blancos pobres, esos serían, digamos, a los que Trump trataría de gobernar.
a favor de, ¿no? A favor de ellos. Eh, Ahora, la pregunta es interesante porque Trump, aunque él es millonario, esto es lo interesante de Trump como persona, ¿no? Como gobernante, ¿no? Aunque Trump digamos, fue millonario, ¿no? Ujú. Realmente él no viene de la élite tradicional en Estados Unidos, ¿no? Digamos, pues sabemos que sus abuelos vinieron de Alemania, realmente no eran ricos, eran más bien pobres, ¿no? Se establecieron en Nueva York, en Queens. El papá de Trump realmente es una historia esa historia del hombre que logra triunfar a partir de la pobreza y llega a tener esta empresa de bienes raíces, ¿no? En Queens, Nueva York. Y Trump siempre ha sido un crítico, precisamente porque él sabe que él no viene de esta élite tradicional que se retrotrae digamos, al siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Estas grandes riquezas que se crearon en esos siglos, sino que es un nuevo rico, es lo que quiero decir, ¿no? Ujú. Trump es un nuevo rico realmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí entiende él la manera de pensar de la gente pobre, ¿no? En Estados Unidos. Creo que sí tiene una intuición de lo que quiere decir ser pobre en Estados Unidos, precisamente porque él siempre ha criticado a la élite rica, ¿no? Porque la élite rica siempre ha visto a Trump, si tú lees la biografía de Trump, siempre ha visto a Trump precisamente como un nuevo rico, ¿no? Que no es parte de ellos, que Mm. tiene este pelo ¿no? Muy gracioso, ¿no? Que más bien se burlan de él, ¿no? La gente del New York Times, del Washington Post, de los medios de comunicación, siempre lo han visto como una figura un tanto de la farándula, ¿no? Perteneciente a la farándula. Por eso cuando fue candidato, o sea, esa es su fuerza también, porque realmente si hay ya no hablé tanto de eso, de la crisis de los partidos políticos, ¿no? Tanto el Partido Republicano como Demócrata. La gente vio que estos partidos ya no estaban realmente gobernando para ellos y eso fue lo que aprovechó Trump, ¿no? Meterse en esa crisis de los partidos y Sí. llegar como una figura contracultural, ¿no? Una figura que se veía que estaba fuera del sistema, ¿no? Fuera del sistema y por eso mucha gente pobre lo vio a él como un aliado y no como una gente rica, ¿no? Eso es lo interesante del punto, me parece a mí. Muy bien, doctor. Pues si no hay algún otro comentario, doctor Ángel, pues es un tema amplísimo, según también dice Nelly Patiño, dice, mi pregunta es, Trump, ¿hacia qué ideología se inclina más? Nos pregunta Nelly Patiño, doctor, y con esta cerraremos para Sí. darle pie al doctor Aguilar. O sea, Sí. mi primer instinto en responder esa pregunta es que a la ideología del propio Trump, ¿no? A la ideología del propio Trump. En mi libro, el primer capítulo está dedicado a, digamos, a las ideas de Trump. No puede decirse que hay una ideología de Trump, pero sí hay una serie de ideas de Trump, ¿no? Y lo que yo trato de probar en el libro es que estas ideas de Trump, que son ideas, digamos, muy pragmáticas, que no son realmente pensadas como una filosofía, porque pues él no es un filósofo, no es un académico, ¿no? Eh, Todas estas ideas que ha tenido a lo largo de su vida, lo interesante del caso es que todas estas ideas son las mismas ideas de los ideólogos, de la mayor parte de los ideólogos, pero en el caso de los ideólogos, pues están pensadas profundamente, están analizadas a partir, digamos, de una conversación con la gran tradición de la filosofía política, etcétera. Lo interesante del caso es cómo las ideas de alguien como Trump, que realmente, pues, no es un pensador, ¿no? Pero tiene ideas, cómo esas ideas eh, no llevadas a la profundidad, empatan con las ideas de filósofos, académicos, ideólogos que lo están apoyando, ¿no? Es parte también de la tesis del libro. Correcto. Sí. Doctor, pues muchísimas gracias. Le damos un abrazo virtual. Gracias. Un gusto tenerlo aquí con nosotros en el Colegio de Puebla y pues seguiremos en comunicación y en seguimiento. Y bueno, está pendiente lo que es también que es su participación en una publicación integral. Pues Muchas gracias.
vamos a dar pie al doctor Teodoro Aguilar. Voy a presentar al doctor. Y pues le damos un aplauso, ¿verdad? Virtual al doctor Ángel Jaramillo. Y bueno, para nuestra tercera conferencia el día de hoy, y pues me imagino que tendrá también que vincularse un poco con nuestra conferencia anterior, les presento al doctor Teodoro Aguilar Ortega con el tema Desglobalización, política comercial de Estados Unidos hacia México. Y bueno, hablaremos un poquito del doctor. Él es doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador titular C de tiempo completo de la UNAM desde febrero del 2007 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 desde el 2010. Sus líneas de investigación son desarrollo, migración y empleo, y es autor de 3 libros individuales. Ha coordinado más de 10 libros, ha escrito 18 artículos para revistas especializadas, publicado 43 capítulos de libros, ha impartido más de 50 cursos de posgrado y licenciatura en diversas instituciones educativas, ha dirigido 12 tesis de posgrado y licenciatura, ofrecido 26 conferencias y entrevistas para estudiantes, académicos y público en general. Ha impartido 65 ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales, dictaminado 17 proyectos de investigación y premios académicos, ha dictaminado 43 documentos para publicarse como artículos o libros, además de más de 30 cursos de actualización en la misma materia. Pues doctor Teodoro, sin más agradecerle su participación y le damos la palabra. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Quiero agradecer la invitación que me hicieron a este importante evento. Bien, para analizar la política comercial de Estados Unidos hacia México, tenemos que remontarnos a los antecedentes, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? Cómo la llegada de Donald Trump comenzó a modificar esta política comercial. Pero esto viene de un entorno, no necesariamente un día se despertó Donald Trump y pensó, voy a poner aranceles, ¿no? Esto tiene todo un antecedente. Vamos a verlo para empezar. Bueno, al terminar la posguerra, Estados Unidos surgió como el vencedor junto con la Unión Soviética. Sin embargo, quien impuso las condiciones del nuevo orden económico fue Estados Unidos. Esto se le facilitó porque su aparato productivo nunca fue dañado durante la Segunda Guerra Mundial, no así los asiáticos y los europeos. Entonces, este triunfo en la Segunda Guerra Mundial lo llevó a crear el nuevo orden mundial, ¿no? Y ponerlo, donde surgieron organismos organismos transnacionales, de los cuales se valió para apoderarse de este nuevo orden mundial, ¿no? Esta creación del nuevo orden mundial estaba basado en su hegemonía y en imponer su estilo de vida. Fue cuando surgió el famoso llamado de estilo de vida americano. ¿Cómo impuso Estados Unidos esta hegemonía? ¿Cómo la impuso al mundo? ¿No? Llevó a cabo los acuerdos de Bretton Woods, donde se crearon los organismos financieros internacionales. También ya había creado la ONU como parte de esta forma de dominar el mundo. Uno de los primeros pasos fue la creación del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del GATT. Se había planeado la creación de la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, no se llevó a cabo. Esta se logró hasta el 95. Estados Unidos decidió que era mejor negociar país por país y para eso creó el GATT, ¿no? El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que empezó a funcionar a partir del 1 de enero del 48. A través del GATT, Estados Unidos impuso su política comercial a todos los países del mundo. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, este poderío económico de Estados Unidos y comercial motivó bueno, es que algunos dicen que no se creó la globalización este año, otros dicen que sí. Unos autores señalan que no, otros autores señalan que sí, que a partir de la Segunda Guerra Mundial fue cuando la globalización se generalizó, ¿no? Pero Estados Unidos promovió la globalización como una forma de dominar el comercio mundial, ¿no? Una vez que establece la globalización internacional y además controla
la forma del comercio mundial. Entonces, a partir de ahí comenzó Estados Unidos a controlar todo el comercio global, ¿no? Inundó el mundo con con toda su producción, ¿no? Todos los bienes excedentes que le quedaban. ¿Por qué? Porque él no había sido dañado durante la Segunda Guerra Mundial y podía hacerlo. No así Japón y Europa, que se estaban recuperando. Y algunos países, ¿no? China todavía no pintaba, apenas estaba resurgiendo después de la invasión que Japón le llevó durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo un gran auge. Incluso ellos le llamaron los años, incluso hay una serie, ¿no?, que se llama Los Años Maravillosos, donde retratan esta época, ¿no?, de la posguerra, todo el auge que había. Estados Unidos se apoyaba en la globalización para inundar el mercado mundial con sus productos. No a todos los países les imponía la globalización y el comercio. Era incluso uno de los requisitos a través del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Si querías algún apoyo, tenías necesariamente que insertarte a este proceso globalizador. Él decía, es que la globalización tiene que basarse en el libre comercio. Y el libre comercio, decía, nos beneficia a todos, ¿no? Principalmente beneficiaba a las empresas norteamericanas, pero esa era la forma de cómo presionaban a los países a que se insertaran al mercado global. Sin embargo, a fines de los años 60, este auge de la posguerra comenzó a declinar, ¿no? Surgen algunas potencias emergentes como Japón, otros países de Asia, Alemania, ¿no?, en Europa, y otros países que comienzan ya a cuestionar o a reducir esta hegemonía norteamericana. Y entonces, ¿cómo reacciona Estados Unidos y su oligarquía, ¿no?, mediante la creación del neoliberalismo, que comienza como un experimento en Chile en septiembre del 73, cuando Augusto Pinochet lleva a cabo el golpe militar en contra de Salvador Allende, y entonces comienza el neoliberalismo en este país, ¿no? Después surgieron los demás países, que también era un requisito de Estados Unidos a las demás naciones que aplicaran el modelo neoliberal en sus economías, porque eso era lo que les generaba crecimiento. Con todas las contradicciones que el neoliberalismo lleva, pero a Estados Unidos no le importaba. Lo que quería era llevar este nuevo proceso, ¿no?, de producción global, pero ya no basado tanto en la exportación de mercancías, porque había otros países que lo estaban superando incluso, ¿no?, o que lo estaban alcanzando, como el caso de Europa, Alemania, y ya venía China, comenzaba a repuntar. Entonces surge el neoliberalismo el 11 de septiembre del 73. No es casualidad que los ataques a las Torres Gemelas hayan sido el 11 de septiembre, ¿no?, por este día cuando Pinochet asesina Pinochet asesina al presidente chileno y toma el poder. Bien, a partir del neoliberalismo se refuerza el proceso globalizador. Se impone el neoliberalismo a través de los organismos transnacionales como la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y surge la OMC. La OMC surge hasta el 94, sin embargo, también fue un instrumento para imponer el neoliberalismo en todo el mundo. Incluso se sirvió de la Santa Sede. La Santa Sede, el Papa Juan Pablo II, fue de los grandes promotores del neoliberalismo y de los mayores combatientes de lo que él llamaba el comunismo. Para Estados Unidos, el neoliberalismo llegó en el 81, cuando Ronald Reagan asume la presidencia, y Margaret Thatcher en Inglaterra en el 79. Fueron dos de los grandes propulsores, de los más grandes neoliberales en el mundo. Y Thatcher recibía el nombre de la Dama de Hierro por esta feroz pelea en contra de los sindicatos. Ella fue quien acabó con el sindicato minero, el de transportistas, el de profesores, ¿no? El neoliberalismo considera que no, los sindicatos atentan contra el libre mercado y por eso había que desaparecerlos. Y Thatcher fue de las mayores que atacaban el movimiento sindical. Para el caso mexicano, el neoliberalismo se instaló en el 82 con la llegada de Miguel de la Madrid Hurtado. Sin embargo, desde el gobierno anterior ya habían habido presiones de Estados Unidos para que México se insertara al modelo neoliberal y además abriera
abriera su economía, ¿no? En ese momento se consideraba en México como una economía cerrada, porque el comercio global era mínimo. México protegía su mercado interno a través de aranceles y otros permisos y no permitía el libre comercio, ¿no? Y esa fue una de las peticiones de Estados Unidos, que México abriera su comercio y que comenzara la etapa de privatizaciones, que las llevó a cabo en gran medida Carlos Salinas de Gortari. Fue el gran privatizador, ¿no? Toda esta corrupción que se generó alrededor de las privatizaciones, todo el empequeñecimiento del Estado también se dio con Salinas de Gortari y después de Miguel de la Madrid. Bueno, a partir de eso, Estados Unidos logra que en México se instale el neoliberalismo a partir de la crisis de la deuda del 82, ¿no? Cuando obligan a México requiere un préstamo de Estados Unidos para no caer en insolvencia de pagos, por lo que le está pasando a Argentina en esos momentos. Estados Unidos acepta apoyar a México a través del Fondo Monetario y del Banco Mundial, pero a cambio de que se instale en México el modelo neoliberal. Una vez que se instala el neoliberalismo, comienza esta etapa de apertura comercial acelerada en México, que logra su punto culminante en el 94, cuando el 1 de enero de ese año comienza a operar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Aquí, sin embargo, pareciera que lo que se buscaba era que se liberara el comercio entre México y Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba interesado en este comercio. Sin embargo, esto no es tan cierto, ¿no? El objetivo de Estados Unidos no era incrementar el comercio mutuo, sino que México se integrara a sus cadenas globales de producción, a sus procesos productivos, debido al bajo costo de la mano de obra. Hay que recordar que una de las políticas neoliberales era que existiera una contención salarial que subiera mínimamente, ¿no? Para reducir el costo de la mano de obra. Estados Unidos veía en este caso a México como un país lleno de mano de obra barata, donde podía llevar a cabo parte de su proceso productivo, después llevarlo a Estados Unidos por la cercanía, y de esa forma sus empresas se verían beneficiadas. Pero no solamente este proceso ocurrió en México, ocurrió en todo el mundo. Estados Unidos comenzó a distribuir sus procesos productivos a lo largo del mundo, sobre todo en algunos países asiáticos como China, Corea y otros países, ¿no? Japón y otros países, Taiwán incluso. Con México lo logró hasta que se firmó el Tratado de Libre Comercio, que ya las cadenas productivas comenzaron a articularse. México se convirtió gradualmente en parte de esas cadenas productivas de Estados Unidos, que venían a México, ensamblaban y exportaban a Estados Unidos bienes terminados, abaratando los costos de producción de esas empresas norteamericanas. Entonces el TLC no tenía por objetivo integrar a la economía, al comercio de los países. Tenía como objetivo que Estados Unidos aprovechara la mano de obra mexicana para sus procesos productivos y abaratar sus costos. Entonces, sin embargo, antes de la firma del TLCAN, la producción mexicana no terminaba de articularse. Siempre existieron pequeños polos productivos, ¿no? O pequeños polos de desarrollo, como la Ciudad de México, algunas zonas del Estado de México, Guadalajara, Monterrey, y después surgió Tijuana, ¿no? Con el TLCAN. Sin embargo, no existía una estructura de las empresas mexicanas a nivel interno, ¿no? Entonces Estados Unidos aprovechó este proceso, y al surgir el TLCAN, crea cadenas de valor con empresas de Estados Unidos que se benefician de México. Por eso, durante la primera etapa del TLCAN, surgieron gran cantidad de empresas ensambladoras en el norte del país, ¿no? Que le llamaban las famosas maquiladoras. Y muchas empresas mexicanas se insertaban a la exportación hacia Estados Unidos a través de maquiladoras, ¿eh? Es decir, solamente importábamos o importábamos bienes intermedios, aquí se ensamblan y se exportan a Estados Unidos. Entonces el TLCAN no integró el comercio entre tres países, no integró las manufacturas de México como eslabones de las cadenas productivas de Estados Unidos. Sin embargo, esto a su vez le dio una importancia a México para las empresas norteamericanas, porque de aquí obtenían una gran cantidad de beneficios gracias al bajo costo de la mano de obra. Bueno, pero después de esto, ¿qué surge?
surge el proceso de lo que se conoce como la desglobalización, ¿no? El cerrarse hacia nuevamente regresar al mercado interno. Y esto se comienza a darse después de la crisis de 2008 en Estados Unidos, esta burbuja hipotecaria que después se expandió por todo el mundo y se expandió por eso mismo, por las cadenas globales productivas que Estados Unidos ya había dispersado por todo el mundo, ¿no? También la consolidación de China como potencia emergente, esto provocó que Estados Unidos ya lo viera como un enemigo, que lo iba a alcanzar y rebasar, y entonces comienza este proceso a cerrarse, ¿no? El gobierno norteamericano desde entonces comienza una etapa de reestructuración desde su economía interna, y lo cual se acelera con la llegada de Donald Trump. Desde 2017, Trump habla ya de la necesidad de no depender tanto de la globalización, sino que ahora la producción se centre solamente en Estados Unidos, ¿no? Retomar lo que se nos mencionó hace rato, reindustrializar Estados Unidos, pero para ello requieres retomar todos los procesos productivos que habías distribuido por el mundo, ¿no? Hay que recordar también que para el caso de China, ellos pedían que las empresas norteamericanas que llegaban a China tenían que dejar parte de su tecnología, ¿no? Por eso China comenzó a rebasar a Estados Unidos. Bien, entonces, ¿cuál fue el proceso que comenzó Donald Trump? Bueno, primero reforzar el mercado interno. Y esto llevó a que en el promedio del 80 al 2024, el promedio del comercio global para Estados Unidos representa el 23%. Ahorita ya bajó, se encuentra como por el 18%. Es decir, el comercio global para la generación del PIB de Estados Unidos está por abajo del 20%. O como un ejemplo, para México en promedio, durante ese mismo lapso, representa más del 51% del PIB. Para 2024 ya representaba algo así como el 60%. Es decir, para la generación del PIB de México depende de este comercio global, ¿no? Las exportaciones y las importaciones. No así para Estados Unidos. Por eso Trump puede llevar a cabo esas políticas de arancelarias, porque sabe que su PIB no depende tanto del comercio externo. Nosotros no podemos hacerlo en este momento porque dependemos más de la mitad del comercio exterior para producir la riqueza en México, ¿no? Es una gran ventaja que tiene Estados Unidos y que comenzó a generar a partir de 2008, ¿no? Desde este proceso desglobalizador. Por ejemplo, para Estados Unidos, ¿cómo han ido bajando su importancia, ¿no? Sobre todo con China, su dependencia comercial con China? En el 2018, 19.3% de las exportaciones chinas iban a Estados Unidos. Más bien aquí al revés, ¿no? Estoy hablando de cómo China es un ejemplo de cómo ha bajado la dependencia que tiene con Estados Unidos y sus empresas. Para 2024, solamente el 14.7% de las exportaciones chinas se dirigen a Estados Unidos. Es decir, China supo desde 2008 que Estados Unidos ya llevaba a cabo este proceso, que se iba a cerrar, que se iba a convertir en una economía cerrada, dejando de lado la globalización, y entonces comenzó a prepararse. No así nosotros al contrario, seguimos ampliando esta dependencia. Por ejemplo, en cuanto a las importaciones, en 2015, de total importaciones chinas, 9% provenían de Estados Unidos. Para 2024, solo el 6.3% de las importaciones chinas provienen de Estados Unidos. Es decir, China también sabía, ellos se prepararon. Cuando vieron hacia dónde se dirigía la economía norteamericana, sabían qué es lo que tenían que hacer, ¿no? Y lo comenzaron a hacer. Para el caso de México, no ha sido tan evidente. Por ejemplo, en el 95, 83.3% de las exportaciones provenían de Estados Unidos, ¿no? Y el 74.4% de nuestras importaciones el 83.3% de las exportaciones mexicanas iban a Estados Unidos, y casi el 75% de las importaciones venían de ese país. Para 2024, 83% de las exportaciones mexicanas siguen dirigiéndose a Estados Unidos. Es decir, nuestra dependencia hacia Estados Unidos sigue siendo muy alta. No hicimos el trabajo que hizo China. China aprendió y entonces comenzó a modificar su política comercial con Estados Unidos, ¿no? Lo mismo que pasó con Rusia. Rusia, cuando supo de las sanciones que tenía Estados Unidos y cómo lo iban a intentar golpear, inmediatamente comenzó a reforzar su mercado interno para no depender de esto, ¿no? Por eso las sanciones europeas no han afectado a Rusia. A nosotros sí nos afectarían por esta concentración de comercio que tenemos con Estados Unidos, ¿no? En cuanto a las importaciones, dependíamos el 34% y ahora dependemos el 41% de las importaciones de Estados Unidos. Sin embargo, esto no significa que no tengamos relación con Estados Unidos. Parte de estas importaciones que venían de Estados Unidos ahora vienen de China, pero son empresas norteamericanas.
que importan a México o que China exporta a México y luego México exporta a Estados Unidos como productos terminados, ¿no? Es decir, nuevamente son empresas norteamericanas instaladas en México. Hay que recordar el caso de las automotrices. México es el, creo, cuarto o quinto exportador global de automóviles, sin embargo, ni una empresa es mexicana. O sea, todo lo que exportamos es ensambladores, somos maquiladores de automóviles que exportamos a Estados Unidos. No son empresas alemanas, japonesas, coreanas, ya chinas y de otros países. Bien, entonces, ¿por qué México se volvió dependiente de Estados Unidos? México oficialmente, porque es más, ¿no? Hay más dependencia, depende de 158 industrias claves de Estados Unidos, ¿no? 158 empresas que trabajan en México, que están relacionadas, que tienen relaciones con México, que son parte más bien de los eslabones productivos de Estados Unidos. Además, el 60% de nuestro comercio se lleva a cabo con Estados Unidos, exportaciones e importaciones. Estamos dependiendo de Estados Unidos, somos un país dependiente de su economía. Y como ya lo mencioné, más del 80% de las exportaciones van hacia Estados Unidos, ¿no? Aquí vemos cómo, pero México todavía no ha caído al nivel de Canadá. Si vemos a Canadá, casi el 62% de su industria depende de Estados Unidos, ¿no? La nuestra es del 45%. Es decir, por eso Estados Unidos, cuando habla de que Canadá debería ser un país, un estado de la Unión Americana, es por esto, por toda la dependencia comercial. Las cadenas productivas de Estados Unidos con Canadá están todavía más enlazadas que con nosotros. Nosotros todavía hemos tenido un poco más de libertad con Canadá, ¿no? Por eso Estados Unidos puede amenazar de esta manera a Canadá. ¿Qué llevó a Estados Unidos, a Donald Trump a cambiar esta estrategia, ¿no? Estas políticas comerciales? Primero, Estados Unidos es el primer importador mundial y es el segundo exportador global después de China. Para 2024, el déficit comercial de Estados Unidos fue de más de $1 billón. Un dato que asustó a Trump es que a principios de 2024 el costo de la deuda externa superó el gasto militar norteamericano. Si Estados Unidos es el país que más dinero gasta a nivel mundial en defensa, que su deuda, que el pago de la deuda superara el costo militar, entonces levantó alarmas en todos lados. Eso llevó a que el 2 de abril del 25 Donald Trump declarara el Día de la Liberación o el Día de la Dependencia Económica de Estados Unidos, ¿no? Porque sabía que este gran déficit comercial requería de recursos. Pero no solo eso, además el gasto público en Estados Unidos es muy alto. Estados Unidos tiene uno de los mayores déficits globales. Por eso Trump está desesperado buscando los recursos. ¿Y cómo los ha logrado? A través de los aranceles y de imponer cuotas, ¿no? De compensación. La orden ejecutiva 14257 se la firmó Donald Trump para establecer aranceles que llamó de comercio justo, ¿no? Siguiendo este proceso desglobalizador que ya había acelerado en el 2008. Se aplicaron aranceles bases del 10% a casi todos los países, excepto México y Estados Unidos. ¿Por qué a México lo liberó de estos aranceles? Porque era aplicárselo a sus mismas empresas. Las empresas le dijeron, oye, pero espérame, soy yo mismo exportando de México hacia Estados Unidos, ¿cómo me vas a castigar a mí? Por eso México ha tenido cierta flexibilidad o ciertos beneficios, ¿no? Que de repente Trump cancela o pospone los aranceles. Los usa como una amenaza, pero sabe que a fin de cuentas golpea a sus mismas empresas. Bien, entonces, ¿qué busca Donald Trump, no? Que dices que alguna gente dice que está loco, ¿no? No sabe lo que hace. No, Trump no está loco y sabe lo que hace y sabe dónde vienen estos antecedentes. Él los conoce mejor que nadie. Bueno, ¿qué busca? Busca reindustrializarse mediante el cierre del comercio global, es decir, apoyándose en la desglobalización que ya habíamos visto cómo comenzó a surgir, ¿no? Los aranceles van dirigidos contra quienes Estados Unidos tienen mayor dependencia económica. No es raro que los aranceles vayan hacia China, hacia Vietnam, hacia algunos países europeos, porque es con los que Estados Unidos tiene mayor dependencia. Es decir, a lo que apuesta Trump es que esas empresas, para no pagar esos impuestos, regresen a instalarse en Estados Unidos. Sin embargo, lo que no toma en cuenta Trump es que esas empresas abarataron sus costos gracias a dispersar su producción globalmente, ¿no? En todo el mundo. En Estados Unidos el costo de la mano de obra es muy alto y eso encarecía sus costos y le restaba competitividad global. Sin embargo, si ahora cierra su economía, eso puede favorecer que ya no le afecta, ¿no? Tanto ese cierre de fronteras. Bueno, aquí vemos una pequeña gráfica de cómo han subido las exportaciones, ¿no? México a Estados Unidos.
Bueno, ¿cuál es la política de Estados Unidos de Donald Trump hacia México? Durante el proceso globalizador, Estados Unidos creó estas cadenas globales de producción y los cuales lo volvieron no solamente a México dependiente, sino a Estados Unidos dependiente de México. ¿No? Aquí en los países que dependen de Estados Unidos, perdón, de Estados Unidos, ¿de quién depende? ¿No? Aquí depende principalmente de China, de las cadenas productivas son China, de Vietnam, de Irlanda, Suiza, de México, ahorita me está Canadá, no falta. Por eso cuando vemos, uno dice, bueno, pero ¿por qué le aplica tantos aranceles a Vietnam? Por esas cadenas o esta dependencia productiva que está llevando ya con Vietnam y con Irlanda. Por eso Trump ataca a quien sabe a quién va dirigida estos aranceles para tratar de romper esas cadenas productivas, esas cadenas globales y regresen a Estados Unidos. Bien, estas políticas arancelarias de Estados Unidos de Donald Trump necesariamente han afectado a empresas norteamericanas. Esto ha llevado a que Trump varias veces regrese y diga, no, espérenme, no voy a poner aranceles porque les voy a dar permiso, no voy a beneficiar a México. Sin embargo, no lo hace por quedar bien con los mexicanos ni con nuestra presidenta, lo hace para quedar bien con sus empresas, que es con quienes realmente tiene compromiso, ¿no? Como parte de esa oligarquía, Trump sabe bien este pequeño grupo, ¿no? Que lo presiona para decir, oye, espérame, ¿cómo vas a poner aranceles a México si de ahí estoy exportando yo mismo mis automóviles? Por eso Trump hablaba de la creación de aranceles a automóviles, pero los que eran de empresas chinas, japonesas, alemanas, y no de empresas norteamericanas. Bueno, otra forma, los aranceles también buscan reducir el déficit presupuestal. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo y con mayor déficit, por eso requiere dinero Donald Trump, no requiere dinero urgente. Por eso firma órdenes ejecutivas que le aseguren un monto de recursos para tratar de solventar este gran déficit. Bien, como conclusiones, ¿qué tenemos? ¿No? En principio, durante el comercio global tomó auge durante la etapa globalizadora como una forma de que Estados Unidos inundó el mercado global. Sin embargo, esta misma globalización ya no le convino a Estados Unidos. Esta apertura comercial ya no benefició a quien la promovió. Entonces ahora regresa a lo anterior, ¿no? Es decir, no, ya no me conviene la globalización, entonces vamos a partir ahora a la desglobalización. Entonces, ¿cómo comienza esto? Con los aranceles de Donald Trump. Se busca romper las cadenas globales de producción y reducir, bueno, esto podría reducir el crecimiento económico mundial a través del rompimiento, ¿no? Pero Estados Unidos lo que busca, o Trump lo que busca, es tratar de reindustrializarse. Un efecto también podría ser crecer la inflación en Estados Unidos. Si crece mucho la inflación en Estados Unidos, esto provocaría que la gente comenzara a dudar si realmente Trump tiene razón y que entonces nuevamente Trump se eche para atrás, ¿no? De toda esta política. Bueno, ya vimos que los grandes beneficiarios fueron las empresas norteamericanas del proceso globalizador, ¿no? Sin embargo, este proceso ya no benefició más a China y a otros países que Estados Unidos. Por lo cual, a partir de 2008, con la crisis en Estados Unidos, se aceleró el proceso desglobalizador, ¿no? Y con ello, el reforzamiento, el retorno hacia el mercado interno, que es lo que está haciendo Estados Unidos. Los aranceles de Trump necesariamente van a transformar el comercio mundial, donde ahora ya no va a ser un mercado global, sino mercados regionales, ¿no? Como el Tratado de Libre Comercio, pero ahora el TEMEC, donde va a ser un comercio de intercambio regional, ya no global. Bien, esto lo puede hacer porque Estados Unidos depende menos del 20% de su PIB del comercio internacional. Nosotros no, dependemos más del 50%. China también ha ido reduciendo su importancia o la generación del PIB del comercio internacional. Entonces, de esta manera, Trump pretende recuperar la hegemonía norteamericana, aunque Estados Unidos es dependiente del comercio con México y Canadá, eso nos coloca tal vez en una pequeña posición de ventaja, ¿no? Sin embargo, Trump también quiere las cadenas que están en México, las cadenas productivas, también las quiere de retorno a Estados Unidos como de otros países. ¿Cuál es lo que nos queda hacer ante estas políticas comerciales de Donald Trump? Reforzar el mercado interno, para que la generación del PIB no dependa tanto del comercio global, ¿no? ¿Y cómo se refuerza el mercado interno? Pues incrementando los salarios, no hay de otra. Incrementando el salario de la gente de la base para que esto incremente la demanda agregada y entonces el mercado interno crezca.
es la única forma en que se puede hacer. Si seguimos dependiendo de Estados Unidos, estaremos sujetos a la política que cualquier presidente que llegue, no necesariamente a Donald Trump. Digo, a Donald Trump le suma su racismo, su misoginia, su machismo, ¿no? Todo eso, pero que sabe lo que está haciendo, lo sabe, ¿no? Digo, si a eso le sumas, llega, encuentras a un ser de malévolo, ¿no? Pero cualquier presidente que hubiera llegado hubiera hecho lo mismo. Estados Unidos se maneja con una cierta política, ya que tiene una línea y no la modifica. Solamente modifica el que está al frente, el que la va a aplicar, pero ya está diseñada. Bien, les agradezco mucho. Pues muchas gracias, doctor Teodoro Aguilar. Vamos a ver si hay algunas preguntas, pero bueno, no quisiera yo, antes de cerrar nuestra sesión, ¿verdad? Vamos a ver si hay algunas preguntas, que pues mandarles un agradecimiento y un saludo por parte de nuestra presidenta, la maestra Alejandra Sánchez González, que recuerden que el Colegio de Puebla, doctor Teodoro, doctor Ángel, que todavía están por acá, pues es su casa, ¿no? Estamos para coordinar nuevas acciones. Y pues yo creo que las dos conferencias de ustedes se vincularon mucho en esta visión, ¿verdad? De Donald Trump, pues de reactivar su economía de distintas formas ideológicas y a través del comercio. Yo le pregunto, bueno, aquí Laura Valentina nos manda una pregunta, doctor Teodoro. ¿Cómo se cambia las CS en México de ensamblador a manufactureros? ¿Qué oportunidades se generarían? Bueno, lo que tienes que hacer es invertir, ¿no? Invertir en investigación. Hemos dependido de Estados Unidos para las investigaciones en México. No tenemos una buena base de investigadores. Creo que debemos reforzar el papel del CI, ¿no? De la Secretaría de Investigación y Tecnología. Para ya no ser ensamblador, sino tú empezar a producir tus propios productos, ¿no? Durante la etapa neoliberal se tenía esa mala idea de que para qué invertías si podías comprar tecnología. Y eso nos llevó a ser dependiente de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, se cerraron las empresas productoras de medicamentos. México producía medicamentos y entonces empezaron a comprar. México producía vacunas y después ahora tienes que comprarlas. Apenas está reforzando ese proceso. Entonces, lo primero que tienes que hacer es incrementar la investigación, ¿no? Y sobre todo la investigación aplicada. Y eso va a llevar a que entonces empiece a crear tecnología y que dejemos de ser ensambladores y seamos ahora productores. Sobre esa base, doctor, ¿cree que puede haber una alianza de las empresas privadas mexicanas con las universidades y con nuestro gobierno para generar precisamente ese tipo de inversión, para generar tecnología y más ahora sí que autogestión e independencia? ¿O cómo visualiza esos escenarios, doctor? Fíjate que ese es el proceso ideal, ¿no? En Estados Unidos se lleva a cabo lo que llaman el triángulo, ¿no? Empresas, gobierno y universidades, ¿no? Porque la empresa dice, bueno, yo necesito este proceso, entonces la universidad se encarga de llevarlo a cabo o de diseñarlo. Y el gobierno está para apoyar a ambos. Eso debería surgir en México y claro, se puede llevar a cabo, pero sí requiere crear una nueva estructura de lo que era el CONACYT, de la Secretaría de Investigación, para realmente crear las condiciones de que se pueda llevar a cabo, ¿no? esta triada, trabajar en conjunto. Gracias, doctor. Aquí saludos desde Perú. Jorge Luis Arteaga dice, en el contexto de su exposición, ¿cuál es su apreciación sobre la influencia de China con inversiones en Perú, Brasil y Venezuela? Bueno, China está reemplazando a Estados Unidos en el escenario global, ¿no? China surge como nación emergente, o más bien como potencia emergente, que empieza a desplazar a Estados Unidos. Estados Unidos no se interesó tanto en el Cono Sur, se interesó más en los países más cercanos hacia ellos, como Canadá y México. Entonces, este espacio que dejó a China comenzó, pero además China comienza a invertir con otro enfoque. No, Estados Unidos siempre buscaba el enfoque de qué puedo obtener a cambio. China lo hace también, pero no con este capitalismo depredador de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que puede ser una buena alternativa. Ahora que Estados Unidos deja esos espacios que los está ocupando China y con una nueva visión, no con esta visión norteamericana de me apropio de eso, ¿no? Y eso es mío. Muchísimas gracias, doctor Teodoro. Pues no sé si hay alguna última pregunta.
Pues si no, doctor, muchísimas gracias. Doctor Ángel, muchas gracias. Doctor Francisco, muchas gracias por esta segunda sesión del Seminario Internacional. También a toda nuestra audiencia, a los compañeros que están en el seminario, la gente que está en Facebook y de nuevamente pues saber que nuestro colegio es su casa, ¿verdad? Saludos desde la presidencia del colegio, la maestra Alejandra Sánchez González. Y doctor, pues estamos en seguimiento, ¿verdad? De lo que continuaría del seminario y pues un caluroso aplauso, gracias por así, ahora sí que darnos más información y su conocimiento sobre estos temas tan actuales que estamos viviendo. Pues le mandamos un fuerte abrazo virtual a los dos y pues el seminario sigue, nos vemos en un mes. Muchas gracias, doctores Ángel, doctor Teodoro. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias, doctor Ángel. Un saludo, un abrazo a los dos. Pues así damos por terminada esta segunda sesión y nos vemos el próximo 26 de noviembre en la tercera sesión del seminario. Buenas noches.